Buenos días, les damos la bienvenida a todas y todos y comienzo diciendo que valoramos muchísimo que se hayan dado un espacio para soñar. Agradecemos la presencia de las y los vecinos y militantes, así como de nuestros ponentes que ya iré presentando sobre la marcha para no entretenernos más. Entre ellos están Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muchas gracias por venir. Nos acompaña también la doctora Mónica Esperanza López Franco, coordinadora de la Maestría en Ciudad y Espacios Públicos del ITESO. Y nos acompaña también Débora Lucero Sobarzo, que es ingeniera ambiental por el ITESO también. Agradecemos también la presencia de los diputados que se irán incorporando, entre ellos está la diputada presidenta Marta Arismendi, el diputado coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa, las diputadas Norma López, Candelaria Ochoa, Valeria Ávila, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, así como los diputados Martín Franco, Alejandro Barragán y Sergio Martín. Este foro, Servicios Públicos Dignos para Todas y Todos, es el primero de 12 foros rumbo a la construcción del proyecto alternativo de ciudad. Un ejercicio democrático, horizontal y colectivo encabezado por la diputada Itzul Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena. Que siguiendo el ejemplo de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, para construir primero mira hacia los lados y después nos invita a que juntas y juntos miremos hacia arriba, muy alto y muy lejos. Cedemos ahora el uso de la voz a la diputada Itzul Barrera, que es diputada local del Distrito 9 de Guadalajara, quien desde los 19 años dedica su activismo en favor de las mujeres y los más desprotegidos, y ha tenido espacios desde donde ha podido empatar su militancia y su carrera profesional. Fue directora de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Jalisco y directora de Políticas Públicas del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Es obradorista desde 2017, lo que le ha permitido ganarse la confianza de simpatizantes y militantes dentro y fuera del Estado. Por eso, en 2022 fue electa consejera estatal y luego consejera nacional de Morena por el Estado de Jalisco, siendo la más votada. En 2018 trabajó en la Secretaría de Bienestar en el programa de adultos mayores. Actualmente es diputada local por el Distrito 9 de Guadalajara, Jalisco, siendo la más votada de Morena en toda la entidad federativa. Ahora ella nos invita a este foro en el que ya estamos involucrándonos y le damos el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, Meli. Pues bienvenidas todas y todos. Hoy tenemos representantes de más de 100 colonias de Guadalajara. Estoy muy agradecida con todas y todos por estar aquí, porque sé que hacen un esfuerzo de movilidad. Hay algunos que me comentaron que pidieron el día en sus trabajos para estar aquí el día de hoy, y eso nunca podré acabar de pagárselos, porque sé que juntas y juntos estamos construyendo un proyecto para poder transformar nuestra ciudad, la capital del estado, nuestra hermosa Guadalajara. Primero quiero agradecer a nuestras compañeras académicas, las 3 mujeres que vienen el día de hoy a ayudarnos, a escucharnos, a construir este proyecto alternativo de ciudad. A mi amiga Mara, que es hoy rectora, pero que fue diputada en las pasadas legislaturas y que ha acompañado las luchas de las mujeres desde hace muchos años. Tenemos académicas del ITESO, académicas independientes, porque hoy se trata de escucharnos todas y todos. Y a nuestras compañeras y compañeros diputados, hoy vino Tonantzin Cárdenas del Grupo Parlamentario del Futuro. Gracias, Tonantzin, por siempre ser una amiga, aliada y compañera. Y al diputado Sergio Martín. Es verdad. Martín. Es que tenemos un diputado
diputado Sergio Martín y un diputado Martín Franco. Entonces se me cuadrapearon, pero Martín Franco, que nunca ha faltado a una sola invitación que le hago, que él es del interior del estado, de la zona de Los Altos, que allá es muy difícil que entre la izquierda, y ha dado una batalla histórica desde hace muchos, muchos años. Entonces, gracias, Martín. Perdón por cambiarte el nombre. ¿Cómo? Y bueno, la verdad es que nuestro equipo nos había hecho un discurso muy bonito y siempre me regañan porque los acabo no leyéndolo, porque me gusta a mí platicarles y hablarles desde el corazón. Primero, nuevamente agradecerles por estar aquí. Veo muchas caras conocidas, liderazgos de colonias, presidentes hoy de seccionales de Morena, que estamos en este proceso histórico de tener presidentes seccionales en todo nuestro estado, en especial nosotros en Guadalajara, que hemos estado dando esta batalla territorial. Tenemos compañeras y compañeros que no veíamos desde la campaña, pero la mayoría los hemos vuelto a ver, porque nosotras y nosotros desde que llegamos a esta curul colectiva, que por cierto ahí anda Ceci, que es mi suplente, que es una compañera aliada, y un aplauso para Ceci. No la veo, pero ahorita la vi. Ay, ya llegó el diputado Miguel de la Rosa, él es coordinador del grupo parlamentario de Morena. Y dejando los agradecimientos atrás, decirles que yo sé que todas y todos estamos cansados. Yo sé que todas y todos estamos luchando porque nuestras colonias nos escuchen, que estamos esperando ser tomados en cuenta, sobre todo en el oriente de la ciudad, y que a nosotros nos dijeron que nos oponemos mucho, porque ya saben que me encanta dar la batalla por todas y por todos, pero que ¿qué proponemos? Y nosotros no nos atreveríamos a proponer algo si no fuera escuchándolos a todas y a todos ustedes y construyéndolo juntas y juntos, porque la ciudad no se puede construir desde una idea en un escritorio, se tiene que construir con la gente que vive, que sufre y que todos los días batalla con las cosas que no les cumple el gobierno municipal. Entonces, hoy iniciamos este proceso de 12 foros porque habrá 12 temas importantes que mejorar en la ciudad. El primero, que para mí es el que más me llama, porque todas y todos me dicen, oigan, Itzul, no nos han tapado el bache, no nos han cambiado la luminaria, no nos cortan el árbol o nos cobran por cortarnos el árbol, o tenemos fábricas enfrente que tiran desechos que nos ponen un riesgo de la salud. Hemos recibido miles y miles de peticiones y la verdad es que no han sido atendidas. Entonces, el día de hoy les proponemos a todas y a todos ustedes que construyamos como si nos imaginamos Guadalajara, como si serían servicios públicos municipales que nos cumplan a todas y a todos. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por atender al llamado, a la invitación, y decirles que, como se los dijimos hace un año y cachito cuando ganamos la campaña, nos vamos a ver mucho porque vamos a construir juntas y juntos un proyecto para construir, para defender y para transformar la ciudad. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias. A continuación, escucharemos la importante ponencia de Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, que es doctora en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo, España, maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, donde también es profesora e investigadora. Fue diputada local de la 63 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, presidenta de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa y coordinadora del Grupo Parlamentario de Hagamos. También fue diputada local en la 62 legislatura del Congreso de Jalisco, en la cual fue presidenta de la mesa directiva y presidenta de la Comisión de Educación. Forma parte del Comité Académico de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y se desempeñó como rectora del Centro Universitario de Los Altos en la UDG en 2016. Fue secretaria de Educación y directora de la Escuela de Administración Pública, ambas del entonces Distrito Federal. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, antes de
explicar el tema para el que la diputada Itzul Barrera me ha hecho favor de invitarme como rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Quiero decirles que yo estoy muy orgullosa de las jóvenes diputadas, que un día Valeria Ávila, Itzul Barrera y su servidora planeamos que a como dé lugar tenía que haber un relevo, que las mujeres que ya hemos ocupado puestos de representación popular y de gobierno y de todo lo demás, teníamos que empujar para lograr que las chicas llegaran. Y para mí es un orgullo que en Futuro, que en Morena, que en el PRI, que en el PAN, que en el Hagamos, que en todos los diferentes partidos políticos existan mujeres jóvenes que tomen esa estafeta, y por eso me da muchísimo gusto ver que nuestras diputadas jóvenes están cumpliendo con su papel. Por eso estoy aquí, para apoyarlas. Siempre que me inviten a todas las chicas, pueden contar conmigo. Bueno, me toca hablar de un tema, siento el audio muy alto y muy agudo, algo, ¿no? Y como mis compañeros de aquí del audio ya me conocen, ándeles, ahí está mejor, ¿verdad? ¿Mejor? Ahí está, ahí ya, está mejor, gracias. Bueno, es posible que los compañeros del Congreso del Estado, que ya me conocen o que me escucharon durante los eternos 6 años que fui diputada local, prácticamente ya sepan lo que voy a decir. En las glosas que se llevaron a cabo aquí en el Congreso o en las distintas discusiones presupuestales, siempre propuse lo mismo, a riesgo de que me dijeran que era monotemática. No es posible que el dinero de la gente no se gaste para resolver los problemas. Elegantemente, en academia, eso se llama tener impacto. Cada que venían los secretarios de Hacienda, de Finanzas y de las diferentes áreas del gobierno, yo les decía que tenían que demostrar que nuestro dinero se gastaba bien, que el dinero de los impuestos de todo el pueblo se aplicaba realmente en resolver los problemas del pueblo. Yo propuse que, por ejemplo, en materia educativa, se nos rindieran cuentas sobre un fideicomiso que se nutre de un impuesto a la nómina y que teóricamente es para arreglar escuelas, pero siempre estamos en el predicamento de que a las escuelas les falta algo. Pero lo más grave y lo más importante es que hay algo que es vital como la educación para sobrevivir, y eso es el agua. Y resulta que en la zona metropolitana de Guadalajara seguimos teniendo agua que nos cobran como potable sin ser potable. Porque aquí y en China, potable quiere decir una sola cosa, que se puede beber. Y el agua, no me dejarán mentir, las y los colonos que están aquí, ni siquiera sirve para lavar la ropa, ya no digamos para cocinar, porque es un agua sucia que no sabemos si un día sale roja, otro día sale amarilla, otro día sale café o puede salir hasta verde. En 6 años, la administración anterior gastó casi 11,000 millones en abastecimiento de agua. Eso es muchísimo dinero. 5,000 millones en saneamiento, 1,000 millones en la distribución y otros 1,000 millones en la potabilización, para hacer un total de 19,500 millones. Nos decían que el agua sale perfectamente potable de las plantas tratadoras, pero en Jalisco el 89.5% de la población dependemos del agua de garrafón debido a la mala calidad. Yo hice algunas travesuras, como ir al CIAPA y pedir un vaso de agua y ver con preocupación que me daban del garrafón o de una botella. O sea, ellos mismos reconocen que el agua de la llave no es potable. El cálculo de gasto en agua para los hogares de Jalisco es de 2,112 pesos anuales al CIAPA y 1,800 aproximadamente en garrafones. O sea que la ciudadanía pagamos 3,912 pesos por hogar al año.
Es decir, pagamos doble el agua. Le pagamos al CIAPA como si fuera potable y tenemos que comprar garrafones porque claramente no es potable. Entonces, se requieren mecanismos de evaluación, porque los datos nos muestran aspectos como los siguientes. Si revisamos las quejas que el año pasado llegaron al CIAPA, vemos que recibió una queja cada 8 minutos. Pobre gente que trabaja ahí, o sea, menos de 10 minutos está recibiendo una queja de la población, las 24 horas al día. Eso sin contar con los que ya se hartaron de reportar y ni siquiera le ven sentido. ¿Estas quejas son muchas o son pocas? Pues eso nos los debería decir un proceso de evaluación. Antes, los problemas de suministro y de calidad del agua, lo que nos han dicho es que la red de distribución ya cumplió su tiempo de vida útil, que el asbesto al contacto con el agua potable y las sustancias residuales de la potabilización producen esos colores ocres, o que esas tuberías se han venido fisurando y que cuando no tienen presión, porque no hay agua permanentemente, reciben la tierra que está en el subsuelo. El asunto está en que las tuberías del área metropolitana de Guadalajara deben ser sustituidas y la pregunta es, ¿por qué no las sustituyen? Se nos dijo que entre 2019 y 2024 se rehabilitaron, modernizaron o construyeron 165.870 metros de tubería en la zona de cobertura del CIAPA y que para ello se gastaron 1.344 millones de pesos, a raíz de casi 9,000 pesos por metro rehabilitado. Eso corresponde aproximadamente a 1.80% del total de la red que se calcula en 8.400 kilómetros. Entonces es terrible, gastamos un dineral para ni siquiera arreglar el 2% de la red de potabilización. Entonces yo quisiera que quedara muy claro que tanto la presupuestación como el ejercicio del gasto tienen que estar guiados por mecanismos claros y transparentes de evaluación, con todo lo que eso implica: diagnóstico, generación de indicadores y medición de resultados. Probablemente alguien también se acuerde que de esa oficina que está en la esquina del segundo piso, yo salí con una jarra de agua de la llave e invité al director del CIAPA a que se tomara un vaso de agua. Y el hombre me dijo que sí, y la muy ingenua le dio un tragote de vaso al agua. Dije, perfecto, si él garantiza que el agua es potable, adelante. Como dicen los jóvenes, 3 doritos después dijo que el agua potable, que el agua de la llave no era potable y que no se podía tomar. Casi me da gastroenteritis. El asunto está en que se gasta muchísimo dinero en químicos para la potabilización de agua, pero los niveles de calidad de agua siguen siendo dramáticamente deficientes. Y no solamente en algunos casos contienen Escherichia coli, que es lo que nos dará un dolor de barriga y una soltura en el estómago, sino que contienen químicos que son sumamente peligrosos para la salud de la población. Ese mismo trimestre medimos años diferentes uno del otro el gasto en químicos y este aumentó de 104 millones a 121 millones y las muestras salieron 16% peor de agua. Al ver a mi colega Alfonso, que está ahora al frente del instituto, me parece muy valioso la propuesta que varios de mis compañeros, el diputado Tonatio Bravo, Valeria Ávila y Enrique Velázquez, hicieron, precisamente de tener un órgano que haga una evaluación imparcial del comportamiento del CIAPA. Quiero terminar diciéndoles que desafortunadamente más dinero no significa mejores resultados per se. Y el CIAPA, desgraciadamente, es el peor ejemplo de un organismo que invierte muchísimo dinero, que recibe muchísimo dinero y que no brinda los servicios que la ciudadanía necesita.
Lo que tenemos que hacer es saber si el problema social se va a resolver. Entonces yo invito a las diputadas y a los diputados aquí presentes a seguir proponiendo la evaluación de impacto de los programas sociales para saber si hay un problema de desabasto, si hay un problema de calidad, si hay un problema de salud pública y si efectivamente el dinero de todas y todos ustedes se aplica para resolver un problema que es absolutamente vital para la población, que es el agua potable. Entonces, pues esa es, junto con estos datos que le dejaré a la diputada Itzul Barrera, mi aportación. Más dinero no significa per se mejores resultados. Tiene que haber una evaluación de impacto del gasto que se haga en cada materia y desde mi opinión, el gasto que es absolutamente injustificable que no se ha evaluado es el tema del agua. Cuentan con todas las posibilidades de los expertos, no solamente del área económica, no solamente del área financiera, sino con todos los expertos que estudiamos este tema porque nos preocupa desde la academia y pueden estar seguros que desde donde estemos siempre vamos a tratar de contribuir para que el Congreso del Estado sea ese equilibrio de poderes que vigile al Poder Ejecutivo para lograr mejores resultados para la población. Y para acordarme de los viejos tiempos es cuanto, camaradas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra querida y admirada Mara Robles. A continuación escucharemos la ponencia de la doctora Mónica López, que es doctora en estudios de planeación urbana por Bartlett School of Planning and University College, London, maestra en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato y licenciada en arquitectura por el ITESO. Tiene experiencia profesional en diseño y consultoría urbana desde el sector privado y en el sector público. Formó parte del equipo técnico para diseño y planeación de vías ciclistas y peatonalización de vialidades en Jalisco. Ha participado en proyectos de catalogación patrimonial y también ha colaborado con la asociación civil Tu Techo de Occidente. Es cofundadora e integrante de la Socially Just Planning Doctoral Network, integrante de la red ICOMOS México y de la red YouGovern dentro de la línea de Planning and Real Estate. Sus líneas de investigación se centran en políticas de planeación urbana, procesos de desplazamiento habitacional, desigualdad urbana y conservación patrimonial a escala urbana, abordando temas como la gentrificación y comodificación urbana. Adelante. Hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente la pregunta que nos presentaron fue en torno a la desigualdad con respecto a la infraestructura urbana, ¿no? Creo que es importante hacer la unión de diferentes campos, diferentes dimensiones que se cruzan en el ámbito urbano. Por un lado tenemos el tema de la potabilización y el tema del servicio del agua. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el tratamiento del agua, por ejemplo, ahora que estamos en época de lluvias, que tenemos una alta capacidad o digamos que estamos recibiendo un alto volumen de agua por las lluvias y esa agua, por ejemplo, se está desperdiciando. Y después tenemos el argumento de que pues tampoco tenemos agua potable, ¿no? Entonces, por un lado estamos desperdiciando el agua que estamos recibiendo y por otro no tenemos agua suficiente. Creo que nos haría falta que se hiciera una revisión de los sistemas y de la infraestructura, cómo está compuesta, cómo está diseñada, qué se debería o se podría hacer para que no sucedieran este tipo de cosas. O sea, creo que, y esto se junta, por ejemplo, con el tema de la movilidad, tenemos vías que no estaban preparadas para la cantidad de automóviles y la carga que reciben diariamente estas vialidades. Evidentemente estamos viendo la insuficiencia
estamos viendo socavones, estamos viendo muchas fallas, y creo que esto también se une a el tema de para qué o en torno a qué está construida la ciudad. Tenemos más que un 60% de la población metropolitana se mueve en transporte público y sin embargo seguimos invirtiendo en infraestructura para el automóvil, ¿no? Creo que se debería de hacer una revisión profunda de cómo la infraestructura para el automóvil nos está dejando vulnerables ante digamos, eventos como climáticos, como el exceso de lluvias que hemos tenido este año, en otros momentos como la época de sequías en los que las personas, en ambos momentos pues las personas tienen una dificultad para circular las calles como peatones, como ciclistas, y sin embargo seguimos beneficiando al automóvil. Creo que eso es algo que se debería revisar a nivel metropolitano, porque aparte está el tema de que algunos municipios son mejor servidos en cuanto a transporte público, en cuanto a infraestructura ciclista, infraestructura peatonal que otros. Creo que eso, si se revisara a nivel metropolitano, se pudieran priorizar los lugares donde esto tal vez es más necesario. Dicen que no se escucha. O sea, aquí sí escuchan, pero creo que atrás no se escucha. ¿Ya la escuchan o no? ¿Aquí? Perfecto. Para allá. Parece que ya, ¿verdad? Ok. Aquí se soluciona. Bueno, todo esto para hacer hincapié en que la planeación debería de ser metropolitana. Si todos estamos integrados como una área metropolitana de Guadalajara, sí creo que se debe de hacer evaluaciones donde se identifiquen los puntos donde es más necesaria la inversión de ciertos tipos de infraestructura. Y sí, yo creo que es importante no ver la infraestructura, los diferentes tipos de infraestructura como entes separados, sino como entes que trabajan en conjunto, ¿no? No podemos ver, por ejemplo, el alcantarillado, el sistema de drenaje, el sistema de infraestructura de agua potable, el tema de la infraestructura vial o de transporte público o de infraestructura ciclista o peatonal separados, porque lo estamos viviendo todo junto, día con día, y creo que sí sería importante que no se sigan tratando en separado, ¿no? O sea, vamos a tener expertos y vamos a tener fondos distintos, puede ser, pero creo que si vemos la ciudad como un ente mucho más articulado, mucho más en servicio de la población y mucho más en servicio de la gente que está utilizando y que necesita los diferentes tipos de infraestructura, creo que también ahí pudiéramos tener una incidencia mayor. Como les decía, ahorita todo indica a que los municipios que reciben la mayor cantidad, por ejemplo, de recursos, son los que tienen más resueltas estas partes, y creo que tal vez se pudiera hacer una evaluación para atender a todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara como parte de un conjunto, ¿no? También creo que en este sentido valdría la pena poner en la mesa la discusión sobre dónde se están llevando a cabo desarrollos, dónde se están llevando a cabo proyectos de vivienda que también están teniendo un impacto en cómo se están moviendo las personas, cómo se están sirviendo diferentes zonas de la ciudad y cómo realmente está funcionando la trama urbana que ahorita pues estamos enfrentando tantos conflictos, ¿no? Bueno, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias.
agradecemos las palabras de la doctora Mónica López y a continuación escucharemos a la maestra Débora Lucero Sobarzo. Ella es ingeniera ambiental por el ITESO, es maestra en Ciencias de la Gestión Sostenible del Agua por la Universidad de Zaragoza en España. Realizó una estancia académica en Dinamarca con estudios para el manejo del desarrollo sustentable en el International People's College. Se ha desempeñado en la gestión ambiental en la iniciativa privada, en el sector público y en la sociedad civil, específicamente en temas de gestión del agua y manejo de residuos sólidos urbanos, integrando un enfoque de concientización ambiental y participación ciudadana. Fue profesora en la licenciatura de Ingeniería Ambiental en el ITESO, impartiendo la materia de gestión de residuos sólidos urbanos. A lo largo de su carrera profesional ha desarrollado proyectos de investigación sobre el tratamiento de lixiviados de residuos sólidos urbanos y el rol de los pepenadores en el manejo de los residuos, publicando distintos artículos sobre los temas mencionados. Asimismo, ha liderado proyectos de gestión integral de residuos con distintas empresas, asociaciones civiles y grupos interesados para la reducción y valorización de sus residuos y la promoción de la economía circular. Actualmente es consultora en temas de gestión integral de residuos sólidos urbanos y economía circular, así como en iniciativas educativas para el consumo sustentable. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, yo soy Débora, mucho gusto y muchas gracias por invitarme a la diputada Itzul Barrera. Yo he trabajado mucho tiempo, alrededor de 18 años, en el tema de residuos sólidos urbanos, que es la basura que sale de nuestras casas. La principal problemática que veo es que tenemos un modelo que es obsoleto. En otros países, principalmente los desarrollados, los rellenos sanitarios ya no existen, ¿no? La mayoría de sus residuos se reciclan y se valorizan, pero no se queda solo ahí. La recolección es como la parte con la que estamos más familiarizados todos y familiarizadas, pero en realidad es solo la punta del iceberg. Yo he visto a lo largo de mi experiencia que la gente se preocupa si no pasan por su basura. 2 días, 3 días que no pasan por tu basura y ya la gente está vuelta loca, ¿no? Pero tenemos una problemática más grave aún. ¿A dónde van esos residuos? Y en Guadalajara hay muy pocos sitios donde se llevan los residuos de manera legal, que es el basurero de Picachos. Se cerró el basurero de Laureles, que quedó como un pasivo ambiental, es decir, que se va a quedar ahí la basura generando lixiviados y generando gases. Los lixiviados son los líquidos, el juguito de la basura, que diluyen compuestos inorgánicos y que tienen sustancias tóxicas y que son muy contaminantes, y que a nivel mundial no se sabe qué hacer con los lixiviados, ¿no? Entonces contaminan agua, contaminan aire, contaminan el suelo, y nosotros no nos damos cuenta porque no hay una relación directa entre cómo se gestionan los residuos y las enfermedades, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas de nuestras aguas, el río Santiago, por ejemplo, entre otros cuerpos de agua, acuíferos, se contaminan con los lixiviados, ¿no? Además de con todas las industrias que no limpian sus aguas. Entonces, después nosotros regamos con esas aguas, ¿sí? O nos abastecen a través de la red pública sin tratar por completo el agua, o sea, solamente los sólidos para que no se vea turbia o para matar los microorganismos, ¿no? Entonces, actualmente alrededor del 90% de los residuos se llevan a enterrar, o sea, a un relleno sanitario, que le dicen, ¿no? Que en realidad pocos rellenos sanitarios en México cumplen con la normativa, pero bueno, vamos a decirle relleno sanitario. El 90% de los residuos se entierran, cuando alrededor del 80% son valorizables. Por ejemplo, nosotros producimos 53% de basura orgánica, que son restos de frutas, de verduras, todo lo que se pudre, ¿no? Restos de cocina. Esto se pudiera hacer composta, y si nosotros lo mandamos a un relleno sanitario, genera muchos gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, genera los lixiviados, que ya les comenté que contaminan el agua, el suelo y el aire, y que producen muchas enfermedades también a la salud humana, ¿no?
Entonces, si tan solo separáramos ese 53% de la basura, la otra parte estaría seca y alrededor de un 23% es reciclable, que son los plásticos, las latas, el papel, el cartón, todo lo que ustedes ya más o menos conocen como reciclables. Si eso lo separáramos, lo húmedo, ya con eso es mucho más sencillo separar el 23%, que actualmente lo separan los pepenadores. Y que ahí es otra problemática muy grave también, porque son personas que no tienen condiciones dignas de trabajo, ni tienen prestaciones, y si un día que pasa mucho que tienen algún accidente con la basura porque están ahí en contacto, pues no tienen apoyo de absolutamente nadie, ¿no? O que estén sindicalizados. Entonces, el punto es que pudiéramos empezar por eso, ¿no? Separemos orgánicos de inorgánicos, es el primer paso, para poder valorizar tanto la fracción orgánica como la inorgánica. Yo creo que es importante que participen los pepenadores de alguna manera, porque son los que tienen la experiencia y han estado ahí desde hace mucho tiempo separando, y que tengan además condiciones dignas y justas para su trabajo, ¿no? La otra parte es que se necesita sitios donde depositar la basura, pero que sea de una manera que cumpla la norma. Y también se requiere una actualización de la norma 083, que es la de los rellenos sanitarios, porque por ejemplo te permiten recircular los lixiviados, que no es una medida para el tratamiento, ¿no? Sino que nada más los estás paseando ahí en el relleno sanitario. Y otra de las propuestas que me parece muy importante es que la gestión de residuos nomás se toma en cuenta desde la recolección y a dónde va la basura, pero va mucho más allá. Por ejemplo, ¿qué estamos consumiendo? Que se le brinde información verídica y comprobable al consumidor, porque ahora tú te encuentras bolsas de plástico que dicen son degradables, y no todas son degradables, no hay manera de comprobar que son degradables. Este producto es orgánico, no hay manera de comprobar que es orgánico, ¿no? Entonces, normalmente no sabemos de dónde viene lo que consumimos, no sabemos qué estamos apoyando al consumir esos productos, y es una parte, la más importante es la causa raíz para gestionar los residuos, o sea, ¿qué productos estamos consumiendo? ¿Cómo los diseñamos para que después de su consumo se puedan reintegrar de nuevo en la cadena productiva? Y eso es un poco, de manera muy concreta, lo que es la economía circular, ¿no? Al final de cuentas nuestros recursos son finitos. Nosotros pensamos que son infinitos por la manera en que consumimos, pero son finitos, ¿no? Entonces, la idea es cómo reintegramos esos materiales de nuevo, que si yo voy a consumir, por ejemplo, una prenda de vestir, después haya todo un sistema de acopio y de manejo para que se pueda reintegrar esas fibras a producir nueva ropa, en lugar de estar extrayendo recursos nuevos una y otra vez, ¿no? Entonces, la gestión de residuos es algo mucho más complejo, requiere de varios ejes. La parte técnica, que es cómo haces eficiente la recolección, o sea, que haya indicadores de medición. Por ejemplo, me tocó ver que hay camiones de basura que se van con mucho menos de su capacidad, y eso implica que estás gastando muchos recursos, ¿no? Entonces, que sea una recolección eficiente, que se separe y se valorice, pero sobre todo que se cuide el consumo para reducir desde la fuente los residuos, y también ir transitando a otro modelo de gestión de residuos donde alrededor del 50-80% de los residuos se puedan valorizar, y esto es separando la basura en orgánico e inorgánico, ¿no? Y en la parte de gobernanza de los residuos tiene que haber también una actualización a la legislación, educación ambiental, o sea, que la gente sepa de nuevo de consumo responsable, que estoy apoyando cuando compro estos productos, de dónde viene lo que estoy consumiendo, a dónde va a parar,
y que también haya personas capacitadas en las instituciones sobre el manejo de residuos, ¿no? Que eso también es muy importante y que eso también es difícil de encontrar. Entonces, yo creo que es una problemática grave, que hay que poner atención, que casi no se habla mucho. Sí ha habido una iniciativa que me parece acertada de hacer un servicio público que sea gestionado por el municipio, ¿no? Pero seguimos gastando mucho dinero en basura, ¿no? Y en solo enterrarla. Por ejemplo, se gastan alrededor de 11 millones al mes actualmente en enterrar la basura, ni siquiera en reciclarla, ni siquiera en nada, ¿no? Antes se gastaba alrededor de 1.200.000 solo en el municipio de Guadalajara diario por llevar y enterrar la basura. Es una cifra altísima, es un recurso que no le dedicamos a cualquier otra cosa. De hecho, en los presupuestos municipales el Banco Mundial estima que alrededor del 19% de los residuos de los presupuestos municipales destinan el 19% al manejo de residuos, que es muchísimo dinero. O sea, no se destina ni un 1% de educación y estamos dedicando el 19% a enterrar la basura y a generar una bomba de tiempo ahí que va a estar creando emisiones, ¿no? Entonces, también creo que es importante que veamos el presupuesto y que como mexicanos y mexicanas que somos y que somos súper creativos, también encontremos las formas de reducir ese presupuesto y de gestionar nuestros residuos de tal manera que sean recursos y no residuos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Con la invaluable presentación de la maestra Débora concluimos con esta parte de diálogo con expertos y actores políticos y a continuación comenzaremos con la tercera fase, que consta del diálogo con el pueblo, porque como les expliqué con anterioridad, ustedes van a plantear preguntas a nuestros panelistas, porque no crean que la diputada Itzul Barrera los invitó para tenerlos ahí escuchando nada más. Queremos que ustedes hablen, queremos escuchar sus inquietudes y las vamos a recoger para integrarlas en el proyecto alternativo de ciudad. Entonces, les repartieron ya o les están repartiendo unas fichas para que ahí, como les expliqué, van a elegir un representante por mesa, una pregunta por mesa. Tienen 10 minutos para que se pongan de acuerdo, socialicen lo que ya escucharon, no sé si les surgió alguna inquietud. Entonces, en unos 10 minutitos comenzamos con las preguntas y aquí los expertos se las responderán.
Probando, probando. Dos. Dos.
2, 2, 2, 2.
Hola. Ay, ahora se escuchó. ¡Qué milagro! ¿Cómo son? Oigan, pues hemos decidido hacerlos pasar al escenario, aunque ya recibí quejas de San José Río Verde, no diré su nombre, pero tú sabes quién eres, Perita, de que querían participar de sus mesas, pero la verdad es que yo estoy muy cansada de los foros donde invitan a las y los ciudadanos o de los eventos nomás para la foto, y los tienen ahí sentados y ni les consultan, ni los saludan, ni los escuchan, y nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con ustedes, para ustedes, en equipo. Entonces tenían que estar aquí arriba quienes se hicieran las preguntas, para que se apersonen, para que digan qué es lo que sienten, qué les duele, porque lo que ustedes dicen es igual, o me atrevería yo sin decirle a las expertas, más importante, porque nadie vive, nadie le duele y nadie siente lo que ustedes sienten en sus colonias. Entonces, para nosotras era muy importante que, aunque sea un representante de cada mesa, que se pusieran de acuerdo, espero democráticamente, para estar aquí arriba. Entonces, un aplauso para nuestras vecinas y nuestros vecinos. Entonces, de uno en uno, nos van a platicar, nos van a contar qué pensaron en su mesa, qué se les hace importante y qué tenemos que sí o sí contemplar en este plan alternativo de ciudad, porque ¿qué es un plan alternativo de ciudad? Es lo que nosotros vemos como la alternativa de cómo debería de ser el gobierno en Guadalajara, de cómo nos gustaría que fuera, y estoy segura que un día así va a ser. De la primera mesa tenemos de San Vicente Polanco, Beatriz Lomas del Paraíso, el ingeniero Jorge Carlos, Soria Nuño de Independencia y del Betel. ¿Quién va a pasar de la mesa 1? ¡Ay, el ingeniero va a pasar! Bueno, entonces le hacemos el uso de la voz. Adelante. Buenos días o tardes, ya son días, ¿verdad? Todavía. Miren, ahorita nos expusieron las personas que estaban aquí con Itzul toda la problemática, pero yo lo estoy viendo y en mi mesa que tenemos muchísimo trabajo, y no es que este trabajo sea hecho una cosa muy compleja, porque está hecha desde la época colonial. Sí, les decía que tenemos muchísimo trabajo, y aquí los exponentes que tenía Itzul, como la arquitecta, la doctora Mara, todas ellas nos explicaron un poquito, pero yo viendo en mi mesa que tenemos mucho trabajo sobre de este problema del agua, que vienen, como les digo, desde la época colonial, y no estaba contemplado en aquellos ayeres que la ciudad de Guadalajara iba a crecer muchísimo. Entonces ahora nosotros, los que vivimos en esta actualidad, tenemos el problema de que hemos crecido, las construcciones de los edificios que se están haciendo sin ver si se va a surtir de agua, de calles y no sé de qué más cosas, escuelas y mercados. Pero viendo esa problemática desde allá, nosotros proponemos, sabiendo que hace falta un nuevo plan de desarrollo urbano, que propone para escuchar y atender y dar soluciones a la ciudadanía con los problemas de los servicios, de manera que el ciudadano pueda ver, evaluar, recibir y participar en los servicios de calidad. Porque les comentaba yo también de que toda el agua que nosotros recibimos en nuestras casas la mandamos por el drenaje, pero también recibimos agua pluvial, que a la hora de la hora también el agua se revuelve con toda esa agua residual, y pues ya va a ser más trabajo por no hacer una evaluación preventiva y separar esos dos tipos de agua. Y ahora la misma agua nos está indicando con socavones, con inundaciones, todo lo que existe en Guadalajara, y no sé, nomás también hasta en los pueblos ya, que el agua toma su cauce
y pues no estamos haciendo nada ni como gobierno ni como ciudadanos, y hay que estar bien conscientes y tener un poquito más de cultura para poder participar y hacer un programa que nos pueda ayudar para salvar todo eso. Gracias. Muchas gracias. Esa fue la mesa número 1. De la mesa número 2 tenemos a Antonio Barragán, que en su mesa estaba las colonias de Huentitán, San José Río Verde, El Salate, Tetlán Río Verde, Guadalajara Oriente, fraccionamientos del Rosario y de Prados del Nilo. Vente, Antonio. Buenas tardes. Como ciudadano y como vecino empezamos a dialogar en nuestra mesa los diversos tipos de problemáticas que existen en nuestra ciudad, en nuestro distrito, en nuestra colonia, y todos concordamos con que todo gira alrededor de un eje: baches, alcantarillas, inseguridad. Y como ciudadano quiero abordar aquí a nuestro representante para cuestionarle qué estrategia podemos utilizar para garantizar que se atiendan con prioridad todas nuestras problemáticas, para apoyarla y más que nada para llegar a una ciudad, a un distrito y a nuestra colonia, una colonia mejor. Es cuanto. Muchas gracias, Antonio, de la mesa 2. Ahora de la mesa 3 tenemos a Rosario Galindo, que en su mesa está de la Benito Juárez, de San José Río Verde, de Praderas del Paraíso y de Infonavit Estadio. ¿Así no me lo meto? Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Yo soy Rosario Galindo, representante de Infonavit Estadio. La petición para mí, para la mesa donde estoy sentada, requerimos la seguridad. No me basta a mí con una patrulla. Yo quiero algo que cause como pavor, miedo a todos los muchachos, señores que nomás se la pasan drogándose, asustando, intimidando a las personas. Sí te pido, Chu, si nos puedes apoyar, más que nada con los andadores, las calles, cosas más pequeñas donde pueda entrar ya alguien más que la policía municipal. Ya te pido algo más, más semejante, ya sea la Marina, ya sea el Ejército, para que podamos ya tener un poquito más de seguridad en todas nuestras colonias. Eso es lo que nosotros en nuestra mesa pedimos como petición. Gracias. Que dicho sea de paso, en su colonia, no sé si se acuerdan de un video que hicimos de que en la esquina de su colonia hay un módulo de la policía y decimos, bueno, pues debería de ser segurísimo porque hay un módulo, pero ese módulo atiende a Providencia, porque pues obviamente priorizan las colonias de la calzada para el otro lado. Entonces, aunque el módulo esté en su colonia, no atiende a su colonia, atiende a Providencia. Entonces, aunque pase un robo a 5 metros de ahí, pues no, ellos no les corresponde. Entonces, para que vean lo mal que estamos. Y de la mesa 4 tenemos a Juana García, que en su mesa estaba de Balcones de Huentitán, de la Monumental, de San Antonio Huentitán, de Blanco y Cuella, de la Beatriz Hernández y de Lomas de San Eugenio. Buenos días. Pues nosotros estuvimos viendo, creo que se repite lo mismo en varias de las mesas, que es la inseguridad. Yo quisiera nada más que tomáramos conciencia un poco de que hay que enfocarse más a lo que es redes sociales, pues, para que toda esta problemática que tenemos de inseguridad, pues desde nuestra casa también se resuelva, ¿sí? Porque pues de nada sirve muchas veces que estemos trabajando si nuestros niños no tienen las bases. Eso, o sea, para mí es también desde educación, puede ser desde escuelas, programas, no sé, otras cosas. También tenemos el tema de infraestructura, que es, tenemos muchos problemas en vialidades, en agua. Bueno, ¿para qué les decimos, verdad? Ya todo lo
todo eso también lo tenemos visto muchas veces. Y pues por aquí toman un punto que son aumentos injustificados de impuestos. ¿Qué se está haciendo con esos impuestos que nos están aumentando? Pero no lo vemos, pues, a final de cuentas, reflejado en nuestro diario. Esos son los puntos que nosotros tomamos. Que por cierto, ya saben que llevo yo un año peleándome con lo del agua, 10% más de agua, y ahorita en estos ratitos que me he estado bajando, yo creo 10 vecinos se me han acercado con sus recibos del agua donde les cobran 24,000 pesos, 34,000 pesos, 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque pues decidieron subirnos el agua, aunque no nos llegue el agua ni limpia, ni suficiente, y a unos ni siquiera les llega el agua y se las cobran. Y de la mesa 5 tenemos a Andrés Mauricio Olvera Núñez de Panorámica Huentitán. Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí la problemática que tenemos nosotros en estas colonias, esto es una pregunta para la doctora Mónica de Urbanización. Tenemos una desigualdad de hace años en lo que concierne todas las colonias que están fuera, como les comentaba, de la periferia, que nada más tenemos una única salida ahí, que viene siendo en Calzada Independencia Norte, ¿sí?, que es única, y tenemos un excesivo parque vehicular de escuelas, y la de arquitectura y secundarias y todo, y es un problema en las horas pico para salir con una emergencia de cualquiera de todas nuestras colonias. Ahora teníamos un puente en lo que concierne acá del lado de Rancho Nuevo, un puente amarillo que lo mencionaban, y cerraron esa salida. Era otra alternativa para salir de las demás colonias. Ahora todas esas colonias agarran la única vialidad, que es Calzada Independencia Norte, para salir hacia Periférico. Aquí nuestro punto de vista sería la única solución, que si se pudiera, se hiciera un puente elevado, porque subterráneo no se puede por los puentes que tenemos abajo. Entonces, pues esa es una problemática que tenemos nosotros como los ciudadanos que somos en estas comunidades, ¿verdad? Esa es mi pregunta para la doctora Mónica. ¿Sí? Entonces, pues a mi punto de vista, pues sería que se acomodara con una mejor reestructuración, yo creo, de personal que se dedica a lo que es relacionado a la infraestructura, para que sea una buena solución, ya que esto lleva muchos años. Esto. Pues ya vamos más de la mitad, ya sé que todos tienen calor porque esto se convirtió en un horno, pero bueno, la mesa 6 tenemos de San José Río Verde, de La Esperanza y de Providencia tercera sección a la famosísima Perita. A ver si alcanza el micrófono, creo que sí. Buenas tardes a todos. Amigas y amigos y personas que nos invitaron a este foro, creo que es muy importante porque el hecho de hacerlos un poco más seguido, a nosotros nos dan la oportunidad de poder hablar y decir lo que tanto vivimos en nuestras comunidades. Gracias, Itzul, porque la verdad es que gracias a ti se van a llevar a cabo y Guadalajara de verdad va a estar mejor. Va a estar de una manera que ella conoce el Distrito 9 al revés y al derecho, y también Guadalajara, y Sur sabe que tiene que salir adelante junto con nosotros para que vea por nosotros. Nosotros le damos los problemas y ella nos los soluciona, así es que ella sabrá. Voy al tema. Muchas gracias. Miren, en nuestra mesa se tocó varios temas y lo que me deja como un poco sorprendida es que nos tocó un jovencito que dice que cómo es posible que para nuestra colonia, para nuestra área, en el día les roben los tenis a las personas.
que cómo es posible que en el día les roben, los suban a las camionetas y se los llevan, se los roban, que cómo es posible. Le digo, seguramente tú vives en una área donde no te hace falta nada. Te invito, te hago un tour para que conozcas el área de Oblatos, porque en toda la mayoría, mira, necesitamos los camiones porque nos dejaron sin camiones. Andamos caminando para poder tomar un camión y nos lleve a nuestros trabajos o a los lugares donde nos movemos. Toco estos temas porque creo que son muy importantes, que hay personas a estas alturas que no conozcan la realidad de lo que vive la calzada Independencia para aquel lado. Estamos muy abandonados. Los baches y los socavones no nada más los tiene mi colonia, creo que todo es en todo Guadalajara. Invito a Itzul que nos visite en cada una de las colonias para que brinque de socavón en socavón para ver si al día siguiente lo tapan como lo hizo la vez pasada. Me encantaría porque para nosotros eso nos hace mucha falta. También quiero decirles que se tocó el tema del alumbrado público y estábamos en una controversia de que cómo era más importante el alumbrado público que la vigilancia. Le digo, no, mijo, yo la vigilancia no la pido. Pido el alumbrado público, por lo menos con la luz me doy cuenta quién me robó, quién me asaltó, quién me violó y quién me fue a tirar a la barranca. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Quiero que sepan que en la campaña, Berita fue la primera persona que me amenazó y me dijo, si no regresas a nuestras colonias, yo te voy a ir a sacar del Congreso de las Greñas. Perdón a los que nos escuchan en el canal del Congreso, pero así fue. Y para nosotros siempre ha sido un placer regresar y regresar y regresar, ya sea saltando para contar los baches, para que los tapen, o simplemente para escucharles todo lo que necesitan. Y la verdad es que ahorita escuchando, platicando con quienes estaban sentados, hablábamos del tema de la inseguridad, ¿no? De cómo es algo que nos duele a todas y a todos, que cómo el no tener luz agudiza la inseguridad, porque nuestras niñas, nuestros niños que van caminando en la mañana a la secundaria, a la primaria, las mujeres que regresan tarde de trabajar, que además no tenemos transporte público en el oriente porque quitaron un montón de rutas de camiones, que lo hemos hablado un montón de veces, y bueno, el abandono sistemático que hay, que hemos visto todos, que todos vivimos, pero que nos sigue doliendo porque no porque sea ya luego desde hace 10 años que está sucediendo, no significa que es normal ni que está bien. Entonces eso es lo que buscamos, desnormalizar el abandono, desnormalizar la indolencia y sobre todo, le decía ahorita a la China, la indiferencia, ¿no? El que simplemente decidieran dejar de atender un montón de colonias porque creen que la gente de ciertos barrios, de ciertos espacios, valemos menos. Pero aquí estamos para recordarles que no, que valemos mucho y que nos estamos organizando. Y para la mesa número 7 tenemos a Irma Yolanda Ballesteros de la colonia Mezquitán Country. Hola, buen día a todos. Bueno, los temas que se han ya tratado creo que es a nivel general. Sí quiero hacer mucho hincapié en cuanto a la inseguridad. La compañera anterior comentó sobre la inseguridad, que cómo es posible que en pleno día se roben los tenis. Pues estamos peor que eso, ¿sí? Porque en pleno día, 2 de la tarde, en una zona donde hay muchísima gente, trataron de subir a mi hija a una camioneta. Afortunadamente, 2 muchachos pudieron ayudarla. La tengo conmigo. Y bendito Dios, no pasó nada, no pasó a mayores. Entonces creo que es más que unos simples tenis, ¿sí? Estamos mucho más allá. Esa es una de mis inquietudes más importantes. Las siguientes, pues todo lo vivimos. El agua sucia, hay lugares donde no tenemos agua o nos llega a cuentagotas, porque nos dicen, bueno, no se ha dado mantenimiento, X o Y, pero lo estamos viviendo todos. Los baches.
Esto ya tenemos años, ¿sí? Han sido de gobiernos anteriores. Esperemos que este gobierno de hoy nos ayude, que sí nos haga caso, que sí nos escuchen. Yo propongo también que se haga una sincronización de los semáforos. Nos quejamos del tráfico que tenemos todos los días, pero si se fijan, tiene que ver mucho en las avenidas como López Mateos, Américas, Enrique Díaz de León, Federalismo. No hay sincronización, entonces eso nos ayudaría mucho. Claro, también estamos viendo que tenemos una masa vehicular mucho más grande que antes. Se tienen que hacer vías alternativas, que tampoco las hay, o no hay propuestas. Y tengo un compañero en la mesa donde me tocó, en la mesa 7, que viene de Lomas del Paraíso. Él menciona que por donde él vive, que es la calle de Mariano Olivares y Ramón Garcés, a cuadra y media tiene una escuela primaria. Hace varios años un camión chocó contra la escuela, murieron 2 niñas. Desafortunadamente en esa esquina siempre hay choques, que si lo pueden apoyar poniendo un semáforo, es lo que pide la colonia. De mi parte es todo. Muchas gracias. Ay, se me parte el corazón porque además de lo que están diciendo hoy, todas las veces que hemos recorrido las colonias hemos metido más de 250 oficios de gestiones en diferentes dependencias y nos han contestado 80, de los 80 solamente 30 nos han dicho que sí, porque básicamente es como, si no los escucho, si no los leo, no está pasando todo lo que dicen que está pasando, o sí. Yo quiero pensar eso, porque pensar que no les importa me trasciende, ¿no? Como alguien que hace política. Y en la mesa 9 tenemos a Jackie, de Rancho Nuevo, que también están en esa mesa Los Naranjos, Rancho Nuevo 2, Flores Magón, Huentitán el Bajo, Huentitán el Alto y Lomas del Paraíso. Vamos, Jackie. Buenos días a todos, compañeros, que ya veo que vienen bastantes líderes. Es un honor para mí que nos hayan invitado el día de hoy, más que nada que se haga este tipo de eventos, porque nos hace falta realmente que nos escuchen, y este es un buen punto donde nos reunimos hoy con un fin todos de que vean nuestra problemática y que seamos escuchados, no nada más que llevemos oficios, que vean que realmente estamos ahí, que seguimos ahí. ¿Por qué? Porque somos líderes de las colonias y venimos de colonias muy buenas, muy fuertes de todo Guadalajara. Creo que somos grandes líderes y que tenemos voz, y esa voz hay que usarla para abrirnos camino y para decirles, aquí estamos todavía. Bueno, yo veo todas las problemáticas que son las mismas que nos acompañan a todas las colonias, es lo mismo, pero yo tengo un punto porque yo en mi colonia tengo bastantes adultos mayores donde mis banquetas realmente no sirven, no funcionan, no tenemos un acceso universal de inclusión en ninguna parte de la ciudad, porque realmente que se suba un político a una silla de ruedas, analícenlo, ¿cómo una silla de ruedas realmente puede andar en una banqueta? No hay colonia donde un adulto mayor con unas sillas de ruedas, con unas muletas o algo puedan. Ahora tenemos muchos niños del Teletón también en las colonias. Entonces, ¿cómo incluimos, cómo decimos que somos un estado incluyente si no empezamos por las calles? Bueno, y por último, tocarles pedirle a Itzul que nos haga hincapié en eso de las banquetas. En las colonias, o sea, tenemos unas banquetas horribles, más que nada en Rancho Nuevo, te ha tocado ir, nos has hecho el honor de ir a vernos. Las banquetas, tú sabes que están destrozadas, sobre todo Soto y Gama, que es nuestra vía principal. Ni qué decir de que no tenemos salida de camiones, realmente nada más contamos con una sola vía de camión, el 52A, y realmente es desastroso porque pasa súper lleno en las mañanas porque no abastece, y no hay una ruta de camión que tú digas, me voy a salir porque la alimentadora es inexistente.
no hay alimentadora. Entonces, te hacemos una petición a eso. Y, por último, las calles, los socavones y todo eso, pues que no es la orden del día en todas las colonias, creo. Y principalmente, que vayan y revisen todos los socavones que tenemos en Rancho Nuevo, que ya parecemos cráter. Muchas gracias. Y bueno, por último, porque ya sé que todos tienen calor, hambre y cosas que hacer, tenemos a Jesús Flores de la mesa 10, que dicho sea de paso quiero que sepan que es doctor. Esto es muy complejo de leer, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo. En su mesa hay vecinas y vecinos de San Rafael, de Río Verde, Miguel Hidalgo, Santa Cecilia, San Rafael, me están aquí soplando, no crean que estoy leyendo. Y segunda, zona industrial. Entonces, que por cierto me tocó estar en su colonia porque quedó como secretario de su seccional de Morena, entonces también le felicitamos. Pásele para que nos diga. Buenos días. Una ciudad con 1 millón de habitantes, pues es una ciudad con 1 millón de problemas. Todo lo que está aquí atrás en la mampara son las necesidades que tenemos. En la mesa que estuvimos platicando, la mayoría de las necesidades fueron el bacheo. Me decían que cuando se cae un árbol, ya ven, las raíces abren el pavimento y ahí causa muchos problemas. Entonces pedí a quien corresponda que haga esa labor de ir a pavimentar y a parques y jardines la parte que le corresponde. También, por ejemplo, en la colonia donde yo vivo, en un mercado se cayeron los 3 árboles y hagan de cuenta que fue una explosión. Levantó y son árboles de 50 años. Entonces pedirle por favor, licenciada, o a las autoridades que nos apoyen con el bacheo y con la recolección de los árboles caídos, y aparte que se realice cuando se limpian las alcantarillas, que lo hagan antes de tiempo. Siempre lo hacen cuando ya viene el temporal, pues ahí se va el problema de que tenemos inundaciones. En mi colonia un vecino se inundó completamente y da una tristeza porque la basura, nuestra colonia viene bajando y arrastra todo y tapa la alcantarilla. ¿Qué hacemos? Pues no se puede hacer nada. Entonces le pedimos a quien corresponda que nos ayude con eso. Gracias. Pues ahora sí, ya tuvimos 10 representantes de las 10 mesas, que algunas... La 8 me la salté. Oigan, díganme, yo aquí ignorando a la mesa 8. José Manuel Magaña Vargas, de la mesa 8, San José Río Verde, La Esperanza, Belisario Domínguez, Circunvalación Belisario, El Salate y Elidoro Hernández. Buenos días. Los temas que abordamos en nuestra mesa fue seguridad, principalmente lo de todas las colonias, los problemas, alumbrado público también, y también agradecer a Chulu que da estos espacios también, que pues si no, ¿quién nos escuchaba o quién nos iba a poner atención? También en mi mesa, un señor de la de Belisario, de Colonia Belisario, me comentó del dengue, que también hay mucha problemática del dengue. Por las banquetas, seguridad, alumbrado, lo de todo pues en todas las colonias, y pues gracias por hacer estos proyectos, que pues es lo que pedimos, que nos escuchen. Gracias. Pues ya para terminar, no sé si las ponentes quieren responder alguna de las... Sé que muchas son peticiones, no preguntas, entonces no sé si tienen algún comentario, si no... ¿No? Ok, pues agradecerles a las y los vecinos que están aquí. Ya nada más nos queda la participación de un último ponente que está por llegar a 4 minutos para hacer un cierre de cómo le ha hecho un presidente de Morena en otro municipio para que las y los servicios municipales sí fluyan y sirvan. ¡Ay, qué orgánicos! ¡Qué orgánicos! Muchas gracias. ¿Cómo son? Déjenos acabar. Que por cierto, el 7 de noviembre tenemos nuestro primer informe de actividades legislativas, que va a ser en Huentitán, para que nos acompañen todas y todos, que no falte nadie, que inviten a sus familias, porque va a estar bueno y tenemos mucho que decir, como siempre.
Entonces, muchas gracias a los vecinos que se animaron, que se subieron, que se posicionaron, que se están asando además. Muchas gracias a las dos ponentes por venir, por hablar, por luchar con nosotros, por escucharnos, por acompañarnos. Y pues agradecerles a todos por estar aquí. Y nada más esperar unos minutitos para el cierre y muchas gracias a todas y a todos. ¿De cuál presidente? ¿De Claudia? No, pues me encantaría tenerles un mensaje de la presidenta, pero lo que sí sabemos es que ya sacamos, bueno, sacó el gobierno federal con los programas sociales a 14 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Algo que no se hubiera visto nunca antes, porque hoy, ¿quién recibe un programa social del gobierno federal? ¿Quién recibe una pensión de adulto mayor? Yo no, porque todavía no, pero... ¿Quién recibe una pensión del adulto mayor? ¿Todos? ¿Quién ya se inscribió al nuevo programa de mujeres que es de los 60 y más? Porque ya bajó la edad. ¿Y ya les llegó? ¿Todavía no? O sea, acuérdense que ya están por entregar las tarjetas, les avisé. Pero también que sepan que estamos muy orgullosos de que tengamos un gobierno federal que sí escuche al pueblo de México, porque aquí en Jalisco, pues, por más que batallamos, no nos han escuchado. Pero bueno, ya sé que ya todos están cansadas y cansados. Estamos a unos minutos de terminar. Cae bien. Ay. Pues bueno, les voy a platicar los resultados del foro, porque no crean que venimos nomás aquí a cotorrear. Todo lo que se dijo, se escribió ahí, vean, ahí hay 4 muchachos escribiendo todo lo que han dicho, todo lo que han pedido, todo lo que nos hemos quejado, porque al final, cuando terminemos los 12 foros, vamos a presentar un documento de todo lo que hace falta en Guadalajara. Entonces, el día de hoy hablamos primero de la inseguridad. Es el problema más recurrente, con menciones de asaltos, falta de vigilancia, vandalismo como principales preocupaciones, además del que ya sabemos de la desaparición de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los servicios públicos, los baches, el mal estado del pavimento, el deficiente alumbrado público y basura, que son temas que nos importan a todas y a todos. Del transporte y movilidad se señala la poca frecuencia y la mala calidad del servicio de transporte público, además de los problemas de vialidad. Del saneamiento y del agua, la contaminación del agua y el desabasto se identifican como un problema crítico en algunas áreas. Tuvimos hoy participantes de más de 100 colonias. Bravo a todas y a todos los que vinieron. Y bueno, en conclusión, de las 67 respuestas que hicieron de sus formularios al principio, o sea que no todos lo llenaron, las respuestas indican que la inseguridad es la principal preocupación para todas y para todos, que no es sorpresa, pero que ya lo concluimos el día de hoy, seguida de la insatisfacción con los servicios públicos y el transporte público. Las problemáticas específicas varían desde de cualquier colonia y grupo de edad. Lo que necesitamos también es saber a cada colonia qué le duele para poder dividir qué falta en cada colonia, porque son todas diferentes, diversas y tienen dolores distintos. Entonces, pues ahí va más o menos los resultados del foro, para que sepan que sí les escuchamos, que sí los tomamos en cuenta. Tuvimos más mujeres que hombres por una respuesta. Como siempre dice, tenemos de todas las edades, desde los 18 a los 60 años, y pues ya les había comentado que más de 100 colonias. Y bueno, para terminar, el día de hoy tenemos la participación del presidente municipal de Tonalá, que él es presidente de Morena, y nos va a platicar sobre qué está pasando allá, qué están haciendo allá, para que nos ayude a imaginarnos una mejor ciudad, y ya después de eso, para que terminemos con el foro. Muchas gracias a todas y a todos. Estoy muy preocupada. Esperemos que esté entrando. 4, 3. No andamos manejando los mejores tiempos. No, ahorita viene, ahorita viene. Ay, no se aguantan, no se aguantan.
Pues muchas gracias a las ponentes. Ya las vi irse, ni las pude abrazar, pero déjenme despido de ellas. Muchas gracias por venir, por platicarnos sobre lo que han estudiado durante tantos años. Un aplauso para ellas. Muchas gracias. Y la gente del canal del Congreso, así, los miles de personas que nos están viendo, de que qué está pasando. Ya, Lynn, cuéntales un chiste. Dicen que pongamos un tambor así. ¿Ya? No, hombre. Es que como saben, esta semana ha habido informes de todos los presidentes municipales. Entonces hizo un esfuerzo de moverse de uno a otro para ver. Todos dicen que sí, pero no dicen cuándo. Ahí está. Bienvenido, presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Él nos va a ayudar a compartirnos su experiencia como alcalde. Ha sido alcalde 3 veces de Tonalá. Le agradezco mucho a mi amigo Sergio por estar aquí. No pasa nada, pásate ya. Luego. Muy bien. Muy buenos días todavía. ¿Cómo están? Una disculpa, diputada, amigas, amigos de Guadalajara. Vengo del informe de Tlajomulco, pues está en el sur de nuestra metrópoli. Habíamos preparado algo, había preparado en base a lo que platicamos, diputada, y yo he venido empujando algo que se olvidó hace mucho tiempo. El tema de que nadie hablamos de la ciudad, hablamos de los municipios. Cada quien trae una agenda diferente y una dinámica diferente. Y yo siempre he sido impulsor de que somos una misma ciudad. En el caso de Guadalajara con Tonalá nos divide simple y sencillamente una avenida, Patria, el Parque Luis Quintanar, antes Parque de la Solidaridad, pero somos los mismos, ¿eh? Aquí veo que hay personas del oriente de Guadalajara y la historia es muy clara. El hoy abuelito llegó hace muchísimos años a vivir a San Andrés. Sus hijos compraron un terreno en la colonia Jalisco hace 40 años y hoy viven los nietos de ese abuelito en Tonalá. Y hoy los bisnietos ya se están moviendo al Salto, a Tlajomulco, incluso a Zapopan Norte. Pero son los mismos temas. ¿Qué tenemos que empujar? Tener un gobierno metropolitano acorde a lo que ustedes desean y de lo que piden. Voy a empezar con el primer tema para ya no alargar mucho que tienen aquí a tiempo. Tema de seguridad pública. Existen las policías municipales. Hay una policía del Estado, hay una policía metropolitana, hay una fiscalía del Estado, hay una Guardia Nacional y hay un ejército mexicano. Al menos 7 dependencias patrullan. Y yo siempre lo he venido y se lo comenté al anterior gobernador, también se lo presenté al actual gobernador, de que lo que es las Fuerzas Armadas Federales como la Guardia y el Ejército, pues ellos ven otro tipo de delitos. Que por qué tenemos que tener duplicidad en policías estatales, metropolitanas y municipales.
que desapareciéramos la policía estatal, estas patrullas negras que hay en toda la metrópoli, que ellos se dedicaran a patrullar y a cuidar los municipios fuera de la metrópoli, y que la policía metropolitana, donde todos los ayuntamientos de la metrópoli aportamos recursos y aportamos personal, se fusione para nada más tener una policía metropolitana y las policías municipales. No se ha dado nada de este tema y desde ahí nos vemos mal como gobierno. La diferencia es muy diferente. En Tonalá contamos con 55 patrullas cuidando 500 colonias. Ahorita que nos platicaba el alcalde de Tlajomulco, su nivel de patrullaje, lo que le están invirtiendo en centros de monitoreo, 200, 300 millones de pesos. No hay equilibrio. Y aún así, amigas y amigos, en Tonalá les puedo comentar que junto con Zapopan, indicadores como INEGI o Jalisco Cómo Vamos, es donde los tonaltecas se sienten un poco más seguros que en el resto de la metrópoli. Con recursos y sin recursos lo hemos logrado, pero cuando hay decisión, cuando verdaderamente tiene uno cariño, respeto y vergüenza de no cumplirle a lo que uno gobierna. Decía la diputada, 3 veces presidente municipal. Me tocó vivir tiempos complejos, diferentes, con una geografía diferente, política de diferentes partidos. Me tocó estar aquí en el Congreso del Estado siendo diputado local. Y ha venido cambiando mucho la forma de hacer política. Se han venido dejando muchas cosas. Les hablé de seguridad pública, nada más les voy a hablar de 3 temas. Ya les hablé de seguridad pública, tema de, seguramente aquí se tocó el tema de los recursos, el agua, el drenaje. Yo hablo del CIAPA bueno y del CIAPA malo. Y no es contra el actual director. Es como se fue perdiendo la esencia de una institución que desde 1979 existe en la ciudad como sistema metropolitano de agua potable y alcantarillado. Y veamos lo que está sucediendo en la ciudad: socavones, desatención, y no vemos un rumbo. En menos de un mes va a terminar el temporal de lluvias. Nos vamos a olvidar como ciudadanos, como políticos, como lo que sea. Ya no hay lluvia, ya no hay socavones. Y nos vamos a olvidar del CIAPA. Y en febrero y marzo, cuando empiece el estiaje, que otra vez empiezan los problemas, que no llega el agua a las colonias, y si llega, llega con mal calidad. Otra vez todos a volver a hablar del CIAPA. El CIAPA tenemos que entrarle los presidentes municipales de frente. No podemos dejar que el CIAPA esté en manos de personas que ven otros intereses menos del interés público. El CIAPA, toda esa cartera vencida que tiene, es de grandes empresas y no ayuda a los que deben 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Ahí no hay descuentos. Lo que yo presenté hace 2 semanas al despacho del gobernador, el proyecto de cómo rescatar el CIAPA, habla de crear un programa de borrón y cuenta nueva. Esos 5,000, esos 10,000 pesos que debe la gente, sobre todo del oriente de la ciudad, nunca lo va a poder pagar la gente. En Tonalá tenemos ese tema con el predial. Nos deben tantos millones, la gente no puede pagar. Creamos este año el borrón y cuenta nueva, el que debía 10,000, pagó 3,000, y hoy yo recuperé 100 millones de pesos y hoy estoy entregando un hospitalito en unos días más que va a salvar la vida. Ese es lo que tenemos que hacer con el CIAPA. No se puede convertir en una agencia de colocación para generar más empleo. En el CIAPA necesitamos gente que sepa, que tenga cariño y que le entienda a lo que es algo tan vital que es el abasto de agua. Tema último, movilidad. ¿Por qué está tan desigual? ¿Por qué encontramos 2 Guadalajaras, 2 zonas metropolitanas? Cuando yo era niño, hace poco,
Me acuerdo que el gobernador Rivera Cebes nos llevaron, estaba yo empezando la secundaria, y nos llevaron a darle la bienvenida a Tonalá, que venía el gobernador Rivera Cebes. Y ahí salió el tema estaban por iniciar la construcción de la línea 2 del tren eléctrico, tren ligero en aquel tiempo. Y nos prometieron que iba a llegar el tren ligero hasta Tonalá, y nada más llegó hasta San Andrés. Vean los años que ya pasaron, casi 40 años, y nunca llegó. Y no nomás a Tonalá, la parte oriente de la zona metropolitana, la Nueva Israel, Colonia Jalisco, parte de Oblatos, Cantarranas, la Insurgentes, toda esa parte. Y luego pasaron muchos años y anuncian la línea 3, la hace poco, relativamente. El trazo, sí, pasó aquí por el centro de Guadalajara, llegó a la parte norte de Zapopan, llegó a la central camionera del lado de Tlaquepaque, pero nuevamente a los que vivimos en el oriente no llegó la línea 3 del tren eléctrico. Nuevamente nos vuelven a dejar fuera, donde está el grueso de la población. Y luego viene el peribús o mi macroperiférico. Un proyecto ambicioso, bueno, le dio la vuelta a la ciudad, pero ¿qué creen? Nada más llegó hasta Huentitán. No nos conecta nuevamente a Guadalajara, a Oriente y la parte de Tonalá. Ya estamos dando la lucha. Ayer que yo di mi informe, el gobierno del estado nos promete nuevamente que a finales del siguiente año tendremos el mi macroperiférico, cuando aquí yo recuerdo que en un debate muy largo y de muchas horas, el legislativo aprobó 800 millones de pesos para que llegara el macrobús hasta Tonalá y ayudara, insisto, Guadalajara y Tonalá. ¿Dónde está ese dinero? Esas son las injusticias. No tenemos nada en contra de los del poniente contra los del oriente, es que sea un tema equilibrado. Hoy estoy luchando junto con la alcaldesa de Tlaquepaque, del Salto, de Juanacatlán, de que nos apoyen con obras de infraestructura de gran calado para el oriente. Normalmente el Ejecutivo del Estado tiene 2.500 millones de pesos para obras de avenidas, obras de abasto público, de agua, etcétera, etcétera. Si hacemos una revisión, nos corresponde 400 pesos por ciudadano en base a la población que marca el último censo del año 2020. Para Tonalá le corresponden 250 millones de pesos para infraestructura vial. Si revisamos en Guadalajara, ¿cuántos habitantes tiene? Como 1.300.000, multipliquémoslo por 400 pesos por 1.400.000 y esa es la cantidad de millones de pesos que debe de tener Guadalajara junto con Tonalá y los demás municipios. Yo lamento, ya hace un rato hice unas declaraciones, yo lamento de que se esté invirtiendo recursos como aquí afuera en la Plaza de la Liberación, cuando en el oriente tenemos un verdadero desorden. Y el predial es lo mismo. El predial ustedes lo pagan con la misma cantidad en base al estudio catastral que el poniente, y no toca esa parte. Pero yo creo que hoy, y yo felicito al equipo y a la diputada Itzul por esta iniciativa. Hablemos de la ciudad, hablemos de Guadalajara, hablemos de la metrópoli. No podemos seguir administrando los problemas en la segunda metrópoli más grande de este país. No podemos tener problemas o abrir debates nuevos como el transporte o la movilidad de López Mateos hasta Tlajomulco, cuando no hemos resuelto lo del oriente que tenemos 40 años pidiéndole. Tenemos que ser organizados. Y al final, amigas y amigos, ustedes son los que quitan y ponen. Y con el voto se desquitan. Ustedes tienen ese instrumento. En 2 años vendrán nuevas autoridades. Pero ustedes son los que tienen que tomar la mejor decisión. Esta ciudad le urge políticos de carrera,
y no a la carrera. Muchas gracias. Pues agradecerle a Sergio, disculparme por las prisas, ni lo presenté bien, pero quiero platicarles una historia antes de que se vayan. ¿Se acuerdan del socavón que tuvimos en la calle Malecón hace algunos meses? Que es un socavón gigante donde se cayó un camión, una familia, una señora con un bebé de 2 años, un niño de 4, una niña de 7, y yo llegué ahí en cuanto pude porque era nuestro distrito 9 de Guadalajara y nunca vi que llegara la presidenta municipal ni el gobernador. Pero ¿saben quién sí estuvo ahí? El presidente municipal de Tonalá. Aunque estaba a una cuadra de Tonalá y no era en su municipio, él y todo su equipo estuvieron ahí ayudando a las víctimas, comandando a los bomberos, al personal del municipio de Tonalá para que ayudaran en el oriente de Guadalajara, porque él sabe, como todos nosotros sabemos, que esa parte de la ciudad, para ellos ya no es ciudad. Entonces agradecerle a Sergio por también ayudar a las y los tapatíos ese día tan terrible para nosotras y nosotros, y que yo lo veo ahí al pie del cañón. Entonces un aplauso para Sergio. Y pues muchas gracias a todas, a todos por soportar el calor, un poco los imprevistos de tiempo, pero agradecerles por siempre estar con nosotras, por seguir dando la batalla, y que sepan que nosotros desde aquí, desde el espacio donde nos encontremos, siempre vamos a dar la cara. Y nos vemos pronto el 7 de noviembre en mi informe, espero que estén todas y todos. Les quiero mucho y sigamos construyendo con mucho amor, con mucho empeño, porque les prometo que vamos a transformar Guadalajara.